Bien, buenas noches hermanos, vamos a comenzar el estudio. Le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que nos acompañe con una oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Ciertamente te pedimos perdón por todo aquello que no te agrada, Padre. Iniquidades, pecados que tú puedas ver en cada uno de nosotros, Padre. Y perdónanos, Padre, para poder tener siempre un corazón limpio delante de ti, Señor. Escuchar tu voz, estar en comunión contigo, Padre. Y como hemos aprendido, estamos aprendiendo, Padre, de ser una iglesia conforme al modelo de Dios. La iglesia somos todos, Padre, y queremos todos y cada uno hacer tu voluntad, vivir en santidad. Y este estudio del día de hoy habla nuestras vidas, Padre, y pon siempre un corazón dispuesto en nosotros. Ponemos nuestra voluntad a ti, Señor, nuestra mente, para poder recibir tu palabra, Padre, y ciertamente hacerlo por obra. Obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, bueno, nosotros... estamos terminando el día de hoy este cuadro que está basado, por supuesto, en el Evangelio de Marcos, y es la famosa parábola del sembrador. Ya analizamos dentro de la parábola la figura del sembrador, que por supuesto es el cristiano, la semilla, que es el Evangelio, y la tierra, que la constituyen los distintos tipos de incrédulos que nos vamos a encontrar. La semana pasada comenzamos a ver las circunstancias o contextos. Recuerde que todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida tiene un contexto. Y estamos hablando del evangelio y del evangelismo, entendiendo que por supuesto que existe el don de evangelismo, pero ya dimos las características de cómo esto está amplificado en aquellos hermanos o hermanas que desean evangelizar, pero lo tomamos como lo que es una oportunidad, una ordenanza, un privilegio, una obligación de todos nosotros como cristianos de compartir el evangelio. ¿Ya? Entonces, esto es en términos generales la dinámica a grosso modo que se da cuando nosotros comunicamos el evangelio. Debe haber alguien que siembre, hay una semilla que se esparce, hay una persona o personas que la van a recibir y van a reaccionar conforme al modelo que nos entrega la parábola, y por supuesto que hay circunstancias en las cuales esto va a ocurrir. Y recordar que analizamos las circunstancias porque no existe la circunstancia perfecta, sino que existen las circunstancias. Nosotros tenemos que estar orando siempre para que el Señor, como decía el apóstol Pablo, abra puertas, porque en las circunstancias a lo mejor menos esperadas nos vamos a encontrar con la oportunidad de compartir el evangelio. Pero el ver esas puertas va a depender absolutamente de nuestra conexión con esta necesidad que tenemos de evangelizar. ¿Ya? Bueno, vimos cada uno de los aspectos, la semilla, el cristiano, analizamos bien el mensaje, y no se olvide que el mensaje debe mantenerse incólume. ¿Ya? Los incrédulos, la responsabilidad, cómo es que Satanás utiliza también sus agentes para provocar de esta forma o cualquiera otra parecida o similar, ¿no es cierto?, para mantener ese velo en los incrédulos que solo el Señor puede erradicar. Y cuando comenzamos a ver las circunstancias, dijimos que a tiempo, fuera de tiempo, en todo tiempo, ¿por qué? Porque no hay una circunstancia. No se trata cuando la palabra, se recuerdan, dice predica a tiempo y fuera de tiempo. No está diciendo que nosotros seamos imprudentes. ¿Me entienden? Lo que significa es que no existe, vuelvo a insistir, una condición ideal para. No es que mira, esto está re bien porque son súper receptivos, porque son así, que se puede dar también. Pero el tema es que la historia de Jesús en estos pocos pasajes que analizamos nosotros
nos damos cuenta que con diversas personas y en distintas circunstancias. Este religioso llamado Nicodemo va a ver a Jesús de noche, pero va a ver más bien para inquirir un poco más de quién es Él. Porque reconocen que viene de Dios, pero no saben que es el Hijo de Dios ni lo van a reconocer como el Hijo de Dios. Entonces quieren saber más de Él. No anda buscando, como quien dice, rendirse al Señor, a lo menos en ese momento. La mujer samaritana, que es como el otro extremo, aquí hay todo un problema étnico, de diferencia, de conflicto a ese nivel, que indicaba que efectivamente un judío jamás tendría una comunicación con una mujer y menos samaritana. Pero vemos cómo el Señor, ¿no es cierto?, ve una puerta abierta usando una necesidad básica como el agua, y a partir de eso inicia una conversación que culmina con el Señor y sus discípulos quedándose 2 días entre los samaritanos, y el resultado de eso es que muchos creyeron y reconocieron no solo que Él era un rabí como el primero, sino que Él, sabemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces imagínense, una oportunidad que uno pudiera decir completamente hostil para un judío, se transforma en un mensaje evangelístico y en un evangelismo a una gran cantidad de personas. Bueno, los enfermos, sobre todo cuando están en situaciones muy difíciles o difíciles, ¿por qué? Porque son instancias donde los seres humanos nos encontramos en una condición en la cual estamos vulnerables y las personas pueden tener una visión hostil hacia Dios o a la vez buscar a Dios, pero no vamos a predicarle solo a los que están abiertos, sino que también a aquellos que a lo mejor vamos a escucharlos, vamos a hablarle del Señor en su momento con, como dice la palabra, con palabras sazonadas con sal. Eso significa en términos actuales contacto, ¿no es cierto? Tener tacto, tener sentido común para escuchar, para hablar cuando debo hablar, no que es callar, sino que hablar cuando debo hablar, cuánto debo hablar y cómo debo hablar. ¿Ya? A las multitudes, una forma de evangelismo, en las sinagogas. Esto también es relevante porque Jesús no era alguien necesariamente bienvenido en las sinagogas. Recuerden que normalmente estaban en oposición a él los principales de la sinagoga y todo esto. Incluso en la sinagoga de Nazaret, donde él lee el rollo de Isaías y dice, y lo cierra: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. En vez de la gente adorarlo como el Hijo de Dios, intentan, ¿no es cierto?, lanzarlo de la montaña hacia abajo. El publicano, esto no lo vimos, es otra circunstancia. Y acá tenemos a un personaje que era lo peor de la sociedad judía. Vamos a ir a Lucas 19, 1 al 10 y vamos a leer la historia de Zaqueo. Lucas, que también escribió Hechos, para no perder. Sí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya. Bueno, acá tenemos una historia y tenemos a Jesús entrando en la ciudad de Jericó. ¿Ustedes se recuerdan quiénes eran los publicanos? ¿Cierto? Bueno, por si no se recuerdan, los publicanos eran lo más odiado de la sociedad judía, porque los publicanos eran judíos que los romanos reclutaban para cobrar los impuestos en las distintas aldeas o pequeñas ciudades que había en la Judea y en la zona principalmente de Judea. Y estos publicanos hacían su riqueza, porque eran gente muy, muy rica, hacían su riqueza en función del sobrecobro de los impuestos. Vale decir, Roma exigía un impuesto que ya era alto y el publicano tenía la libertad de cobrar lo que quisiera de ahí para arriba para él. Entonces, obviamente era gente sumamente odiada. Ahora, los publicanos no es que iban casa por casa solito, no. Los publicanos llegaban a un barrio y normalmente llegaban con una guardia de 10 soldados y comenzaba a cobrar los impuestos. Y la gente tenía que ir hacia allá. ¿Ya? Y esta zona de Jericó, propiamente tal, era una zona que no era tampoco muy apreciada por los judíos en general, porque era una zona donde se habían establecido a vivir normalmente los publicanos. Porque obviamente los publicanos no iban a vivir en el barrio común de la gente, porque la posibilidad de que los mataran era altísima. Entonces ellos estaban como más o menos concentrados aquí. Y eso también habla de la actitud de Jesús de ir a estos lugares. Dijimos, fue a Samaria, fue allá. Y entonces vemos que en el fondo Jesús está siempre de alguna manera rompiendo esos esquemas que los religiosos tenían estructurados, porque él abrió el evangelio a todo mundo, a toda criatura. Y dice que entró en esta región y como siempre Jesús andaba con una multitud que lo seguía por distintas razones. Conveniencia, en el caso de los fariseos, buscando dónde se equivocaba o la forma de tratar de desacreditarlo, pero siempre andaba con una multitud. Sin embargo, este pequeñín Zaqueo se sube a un árbol porque él quería saber quién era Jesús. Probablemente había escuchado de Jesús. Jericó es una ciudad que está a menos de 10 kilómetros de Jerusalén, o un poco más de 10 kilómetros. Y por lo tanto la fama de Jesús estaba ya dispersa por todos lados. Bueno, y él quiere verlo y se sube a ese árbol para hacerlo. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 5? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. O sea, de toda la multitud que le seguía a Jesús y que había en ese lugar, él fijó sus ojos en uno, en Zaqueo. Y lo llama por nombre porque Jesús es Dios, sabía quién era. Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿No es cierto? O sea, que yo venga a tu casa. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, Zaqueo lo recibió gozoso. Quizás lo único que necesitaba ese hombre era que Dios o alguien pusiera atención en él. Recuerden que en su trabajo era odiado, insultado, su radio de acción era
estrecho, tampoco es que podían ir a todos lados. O sea, yo quiero que entendamos lo que significaba eso en lugares pequeños, ¿no es cierto? Que eran varios lugares. No es que él se fuera a pasear por todas partes, no, ni que iba de vacaciones al lago, no, porque donde lo pillaran probablemente en ese tiempo ya estaban activos los sicarios y no era infrecuente que de repente asesinaran a uno de estos personajes. ¿Ya? Fíjense que durante el Holocausto en Alemania, bueno, en Europa, pasó una cosa muy similar. ¿Ustedes saben quién eran los guardias principalmente de las barracas de los judíos? Eran otros judíos de origen polaco, que según los alemanes eran un poquito más puros que los otros, pero eran judíos también. ¿Ya? Entonces es una práctica que increíblemente se repite o se repitió. Entonces dice, él desciende a prisa y lo recibe gozoso. Y dice, el Señor le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, un hombre pecador. Si Jesús viniera hoy día y estuviera en la casa de cualquiera de nosotros, estaría en la casa de un pecador. Por eso él dijo, yo vengo a los enfermos. El problema no es que habían sanos, es que habían algunos que se creían sanos, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, versículo 8. Ahora, cuando le dice, necesito posar en tu casa, significa que pasó un tiempo, puede haber sido varias horas, un día o algunos días, no lo sabemos. El punto es que durante ese periodo de tiempo, Zaqueo quizás se sintió gozoso en el principio porque como que la estrella del momento iba a ir a su casa. Pero cuando le conoce, cuando escucha a Jesús, cuando Jesús le predica el Evangelio, él se convierte. O sea, el problema no es que Jesús fuera y entrara a la casa de un pecador, todo lo contrario. El asunto es que el pecador se volvió a él. El problema es cuando nosotros entramos en casa de pecadores y hacemos y vivimos como viven ellos y no le influimos a ellos. ¿Ya? Ese es el tema. O sea, estamos en el mundo, pero si actuamos como el mundo, obviamente no hacemos ninguna diferencia. Y acá dice el versículo 8, mira qué extraordinario esto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínate, él se volvió, se convirtió, se arrepintió, se convenció de pecado. Las palabras de Jesús lo convencieron de pecado. Y entonces él, ¿cómo es que demuestra esto? Con acciones. Porque cuando uno se arrepiente, deja el pecado. Si tú te arrepientes o decimos arrepentirnos y no dejamos el pecado, no nos hemos arrepentido. Porque Dios debe estar, no creo, porque es Dios, pero cansado de escuchar arrepentimientos de boca. Entonces él dice, no, y aquí lo ve, la mitad a los pobres, que estaba lleno de pobres. Y si a alguno es defraudado, se lo devuelve cuadruplicado. Según algunos comentaristas, el pequeñín Zaqueo cobraba 4 veces el impuesto, entonces está como que está devolviendo proporcional a lo que robó. Por un lado, toda la generosidad es la mitad de sus bienes, pero por otro lado, las 4 veces que te cobré de más, te las devuelvo. ¿Ya? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se olviden nunca eso, salvar lo que se había perdido. No vino a encontrar de casualidad personas. Él vino a salvar lo que se había perdido étnicamente. Toda la casa del norte se perdió étnicamente y la recupera todo lo que somos gentiles. Pero también la casa de Judá se perdió, no étnicamente, pero sí espiritualmente. Zaqueo es un hijo de Abraham.
que estaba perdido espiritualmente, como toda la casa de Judá, hasta hoy, ¿ya? Ahora, el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. A pesar que Él es el Salvador, no es el Salvador en sí el que lo salvó, sino que, ¿qué cosa? Entiéndame bien, el mensaje de salvación. Porque así como hubo gente que tomó contacto con el Salvador, no se arrepintió, hubo gente que se tomó contacto con el Salvador y se salvó. Porque lo que salva es, obviamente, Jesús, y esto estamos hablando, esto no quiero que se malentienda, pero es el mensaje de salvación que es el mismo Evangelio. En el Evangelio hay poder de Dios para provocar ese cambio en la vida de un ser humano. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Ahora, la circunstancia, Jesús, siendo un judío, podría haber inmediatamente obviado ir a Jericó y menos entrar en la casa de un publicano. Y nadie le habría criticado, es más, habría sido alabado por esto. ¿No es cierto? Entonces, él asume una circunstancia totalmente hostil y que no solamente era hostil en el medio, sino que todos los que le seguían, ¿qué es lo que murmuraban? Ha entrado a posar con pecadores, o sea, su prestigio, entre comillas, se veía totalmente comprometido con esto. Entonces a veces nosotros también vamos a tener la posibilidad de predicarle a gente que realmente a lo mejor es alguien con características morales muy, muy bajas según el contexto de la sociedad. Pero si el Señor abre una puerta ahí, ¿cómo sabe si tienes a alguien? ¿No es cierto? Algún diputado, algún senador que devuelva 4 veces alguna fundación, quién sabe. Entonces, porque nosotros, ¿qué tenemos contra la clase política? Todos nosotros, porque era una cosa política. ¿Qué tenemos? Un rechazo. Que se pudra. No debemos pensar así. ¿Y qué tal si Dios abre una puerta ahí? ¿Por qué cerramos nuestro corazón antes de? ¿Quién sabe? No significa que tenemos que estar de acuerdo. Pero ¿cómo sabe? Por eso es que Pablo decía y oraba y pedía oración a los demás para que abriera puertas. Él no pedía nunca por él. Él pedía para que el Señor abriera puertas. Donde fuera, a quien fuera. Siempre estar atento. Es posible aquí, quién sabe. Solo Dios sabe, pero yo tengo que estar atento. Pero no puedo ir predispuesto ya per se a rechazar algo o a alguien. ¿Ya? Porque sí, Él es pecador, pero yo también lo soy. Yo soy un pecador salvado. Y estaba igual que Él. Y seguramente si hubiese tenido la posibilidad que Él tuvo de estar frente a esa cantidad de probabilidades de meter las manos, quién sabe si lo hubiese metido, no lo sé. Porque todos somos palomas blancas mientras... Uy, mira la media araña del calor. Sí. ¿Estamos? ¿Se entiende lo de saqueo? Estamos hablando de circunstancias. Para nosotros, las circunstancias ideales seguramente sería ese compañero, ese amigo, ese colega que es súper receptivo, que es re buena onda, y a lo mejor sí, pero no alguien que a lo mejor sea hostil inicialmente a nosotros. ¿Ya? En su juicio, aquí tenemos a Jesús nos trasladamos ahora al Sanedrín, está Jesús delante del sumo sacerdote, ya ha sido acusado durante largas horas. Los acusadores falsos, por cierto, comienzan a chocar sus versiones, se empieza a producir un efecto negativo para las pretensiones de los fariseos
Y entonces el sumo sacerdote entra en acción y le va a hacer una sola pregunta con la cual no importa que todo lo demás haya sido falso, no importa. Pero si esta pregunta él la responde como yo creo que no la debe responder, ahí lo condenamos. Por eso es que le hace una sola pregunta. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. ¿Ve? Jesús no se defendió de las falsas acusaciones. No. Él sabía. Entonces, no estoy diciendo que nosotros no nos defendamos de falsas acusaciones, pero a veces nuestra obsesión por ganar algo nos quita el punto. Porque finalmente quien nos defiende es Dios, en todo sentido, ¿ya? Y a lo mejor dispone de otras herramientas para hacerlo, pero el tema es que Jesús está acá y él podría haber revertido todas aquellas acusaciones que se hacían de él. Sin embargo, no lo hizo. Y como se empezaron a contradecir entre ellos, por sí solo ya se estaba cayendo la acusación. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta. Todo lo demás, no importa que fue falso, no importa, no tiene ningún valor. Pero esto sí. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos que Jesús responde: yo soy. Recuerden que ese yo soy en el Evangelio de Juan, en la Biblia en general, se refiere a el nombre de Dios. Él está diciendo: yo soy el que soy. Está usando el tetragramatón, el Yud Hei Bau Hei, que significa yo soy el eterno, ¿no es cierto? Soy el que soy. La misma palabra que Dios le da a Moisés en el Éxodo capítulo 3 cuando lo va a enviar a liberar a su pueblo de Egipto. Entonces él dice: soy Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y me van a ver venir en las nubes del cielo. ¿En qué circunstancias se encontraba Jesús? De una condenación. Él pudo haber dicho en ese momento como humano: a mí me colgaron el título de Mesías. Yo nunca dije, ¿cierto? Porque él era humano también. Por algo pasó horas en el Getsemaní sudando gotas como de sangre por lo que se le venía, ¿no es cierto? Pero él ahí responde. ¿Y con qué responde? Con el Evangelio. Él es el Hijo de Dios y él va a venir. En él hay salvación. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Todo lo que dice. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Pausa. ¿Por qué entonces? Porque los judíos no tenían autoridad para matar, para ejecutar a nadie, pero sí de condenar. Ellos entendieron que Jesús en ese momento se declaró Dios. Esa es la condenación. Y entonces ya tenían, por la ley judía, la blasfemia de llamarse Dios, ¿no es cierto? O hacerse igual a Dios, era condenación de muerte, pero tenían el argumento frente a los romanos de que los romanos decían que el único Dios era César, ¿no es cierto? Entonces con ese argumento lo van a llevar a las autoridades romanas. Ellos pudieran haberlo ejecutado con la ley ahí en ese momento, sí, pero no tenían esa autoridad. Pero sí ahora tenían el argumento de que alguien se está declarando Dios por sobre César. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles les daban de bofetadas. Ya, fíjense el mare magnum que se produce con Jesús, el odio, la rabia, todo. ¿No es cierto? Pero él, ¿qué circunstancia era esa? Tremenda.
O sea, una circunstancia para que cualquiera de nosotros se hubiese probablemente echado para atrás, no lo sabemos. Pero recordar siempre que aún en esas circunstancias difíciles, complicadas, hostiles, ¿qué vamos a decir? Puede ser un familiar, puede ser... ¿Qué vamos a decir? ¿Ya? Porque nos vamos a ver confrontados a eso. Nosotros hoy día, probablemente en un plano social, quizás laboral, pero no vamos a estar frente a un tribunal, por lo menos hasta ahora. Por eso oramos que independiente de cualquier cosa, podamos seguir viviendo quieta y reposadamente para poder seguir predicando el Evangelio. Pero esas son las circunstancias de Jesús. Ahora, la circunstancia de los apóstoles. Los apóstoles, recuerden ustedes que son transformados después de Pentecostés y se transforman realmente en hombres valientes que van adelante y predican en todo tiempo y en todo momento el Evangelio. Durante la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Ya sabemos, este es un pasaje que hemos revisado, pero es importante porque da inicio al período de la predicación del Evangelio y el nacimiento de la iglesia, cuando el apóstol Pedro toma la palabra y predica un sermón maravilloso tomado todo del Antiguo Testamento para nosotros y les demuestra a todos los judíos presentes en ese entonces que ese Mesías esperado es el Cristo que ellos crucificaron. ¿Ya? Ese es en resumen la predicación. Y llegamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para un judío, el concepto de Señor implicaba Dios. ¿Ya? No es el Señor desde el punto de vista de un título nobilitario, sino que es señores y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pausa. Vean la diferencia de la reacción de el Sanedrín, el odio, versus la reacción de esos judíos durante la fiesta de Pentecostés, que es una reacción de arrepentimiento. Se duelen. Ahí estamos viendo dos tipos de tierra. ¿Ya? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Por eso es que sabemos que hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento bajamos los brazos, dejamos de defendernos. Dejamos de decir, no, pero es que yo nunca he sido hecho, es que yo nunca he hecho esto, pero es que no puede ser que yo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me entiende? Eso es cuando ya el Señor ha sacado el velo y entonces esa tierra está lista para la semilla. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya, ¿cierto? La predicación. ¿Cuál es el contexto ahí? Una festividad. Son las fiestas del Señor, pero la practican solamente los judíos. Pero son las fiestas del Señor. Pero entonces tenemos una festividad nacional, tenemos un momento de alegría y es una oportunidad. A lo mejor en nuestras propias fiestas patrias, que nos reunimos como familia, quién sabe, pero si estamos orando y siempre en el Señor obsesivamente, Señor, ábreme una puerta, muéstrame aquí. Porque seguramente, estoy seguro que el Señor nos ha abierto muchas puertas, pero como estamos babeando en otras cuestiones, no las vemos. Estamos preocupados de cualquier cosa. No las vemos. No digo que no nos preocupemos de cosas, pero es que no nos preocupamos nada de esto. O muy poco. Entonces vamos a ver pasar las cosas. ¿Ya? Porque si yo parto de la base que Dios quiere que todos escuchen el Evangelio, por eso dice, recuerden cuando veíamos 2 Timoteo 4, a tiempo, fuera de tiempo, o sea, siempre hay
una puerta que se abre. ¿Ya? Bien. Ahora los apóstoles son tomados prisioneros y son perseguidos. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya, este es el primer arresto que el concilio de los religiosos. Recuerden que el concilio religioso no solamente tenía participación en la parte religiosa propiamente tal, sino que también tenían una función legislativa dentro de la comunidad de judíos, que los romanos permitían que se autogobernaran, por así. Lo que no podían hacer ellos era ejecutar a alguien, pero sí los podían castigar. De hecho, a estos los pegaron, los latigaron, todo. O sea, tenían la potestad de infringir castigos de esas características a quien ellos quisieran o consideraran que estaban violando la ley. Y estos hombres, en una circunstancia ahora ya no de festividad, sino que de persecución, ellos están frente a quienes pueden torturarlos, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que hacen? Predican el Evangelio. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Ya? De hecho, el versículo 13 dice, no está ahí, pero... Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ya, entonces eso es importantísimo también. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que eran seguidores, que habían estado con Jesús, porque su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de predicar, habla de denuedo, o sea, una valentía, no una insolencia. No eran insolentes, eran valientes para decir de la forma correcta la verdad de Dios. ¿Ok? Ahora, el capítulo 5 no está ahí, pero en el versículo 27 al 29. Esta es segunda vez, Hechos 5. Esta es la segunda vez que los apresan por lo mismo, porque en el capítulo 4 los castigan, ¿no es cierto? Los golpean y los tiran y le dicen no vuelvan a predicar más en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que hacen ellos saliendo de ahí? Empiezan a predicar de nuevo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Pausa. Fíjense. No mandamos estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús. Eso pasó en el capítulo 4, ya los golpearon todos. Y ahora ¿qué dice? Y habéis llenado Jerusalén de esta enseñanza o de esta doctrina. Y la pregunta siempre es, ¿hemos llenado nosotros nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra familia? No de la salvación, porque la salvación es un acto de la voluntad de Dios, pero nosotros, la gente sabe quiénes somos, la gente sabe que hemos estado con Jesús, que pertenecemos a Jesús, sabe y conoce el Evangelio, o por lo menos ha escuchado de parte de nosotros el Evangelio, ha visto o nadie sabe que somos cristianos.
O nadie, no significa que tengo que andar con un letrero. Y si nos portamos como paganos, mejor no hagamos ni tal. Por eso yo siempre, todas esas poleras, Jesús es mi Salvador, los gorros, es un compromiso. ¿Ya? No es chacota la cuestión. Entonces, tenemos que nosotros pensar en eso, porque significa que hemos llenado nuestro barrio. La gente sabe realmente que nosotros somos cristianos. Hemos orado por esas personas, les hemos comentado. No importa que nos rechacen, eso ya no es la parte nuestra. Pero la gente sabe que realmente somos cristianos, les hemos predicado el Evangelio o nunca le hemos compartido nada. Esos son los elementos prácticos, porque estamos hablando de circunstancias. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es mi circunstancia? Probablemente sean diversas, pero la pregunta es, por eso estamos viendo situaciones realmente difíciles, situaciones no tan difíciles, situaciones festivas, situaciones de lo cotidiano de la vida, de todo. ¿Ya? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, estos hermanos nuestros no iban a renunciar, no importa lo que les hicieran. Los fariseos ahí entendieron que no importa lo que les hicieran, ellos no iban a renunciar. Había una convicción, algo que nunca habían visto. En el versículo 32 y 33, ahí mismo en el capítulo 5. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí está, y querían matarlo, ¿no es cierto? ¿Qué querían hacer con el otro? Matarlo. Ya, cuando ya no, listo. Aquí se va a levantar Gamaliel, un rabino sabio, y esto iba a decir otras cosas, pero vemos la reacción, el tipo de tierra que se manifiesta de forma inmediata. ¿Ya? Tenemos un Zaqueo que se sintió gozoso, le abrió la casa a Jesús, escuchó a Jesús, el Señor corrió su velo, se convirtió. Y tenemos estos que creían ser, ¿no es cierto?, de Dios, pero nos damos cuenta de la reacción de ellos. Pero, circunstancias difíciles. Bueno, Felipe y el etíope lo vimos. Esteban, un hermano nuestro que tuvo un ministerio muy breve. Sin embargo, es relevante porque el Señor determinó en su sabio consejo que el Espíritu Santo lo registrara. Esteban, todo el capítulo 7, también fue apresado por lo mismo, y Esteban predica acerca de Jesús y le demuestra a los fariseos, con la ley que los fariseos manejaban, que Jesús es el Mesías que ellos crucificaron. ¿Ya? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hasta el 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, ¿qué circunstancia tenía Esteban? Aquí ocurre algo que la Biblia no registra, pero esto era una afrenta al gobierno romano, porque es la vez en que se ve que los judíos cobran la vida de alguien sin pasar por la autoridad del imperio romana. No sabemos qué pasó, no sabemos cómo lo arreglaron, seguramente con plata, porque obviamente la relación entre Sanedrín y el procurador romano era muy estrecha en relación a todo lo que significaba los dineros que ellos tenían. De hecho, ellos, la Biblia no dice lo contrario, pero dice claramente al final de Mateo que cuando los guardias dieron testimonio, ellos sabían, esos guardias los iban a matar. ¿Por qué? Porque se había violado el sello que Roma había puesto y entonces no fueron capaces de cuidar eso. Sin embargo, ¿qué dicen los fariseos? Le dicen: no se preocupen, nosotros lo arreglamos. Entonces van y todo se arregla como siempre con coimas y demás cosas que son propias de él. ¿Ya? Un judío más, un judío menos, da lo mismo, ¿no es cierto? Nadie se va a dar cuenta y todos ganan. Entonces, pero vemos que es tal el odio frente a la predicación de Esteban que pierden el control al punto de que ellos cometen este asesinato, ¿no es cierto?, literalmente a sangre fría, contra Esteban. ¿Ya? Y dice que en el 58, ahí aparece por primera vez la figura de Saulo de Tarso. ¿Ya? Seguramente este evento de Esteban posteriormente marcó la vida también del apóstol. ¿Quién sabe si esa fue la razón por la cual Dios permitió que Esteban muriese de tal manera? Entonces, algunos piensan que el aguijón que Pablo decía era su constante recuerdo de la muerte de Esteban, de la muerte de otros que por causa de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, dolor, pero no sabemos. ¿Ya? El primer mártir, correcto, el primer mártir de la iglesia. Y puesto en rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muy similar a lo que Jesús dijo en la cruz. Entonces, ¿qué circunstancias vivió Esteban? ¿Esteban podría haber evitado esto? Sí. ¿Los apóstoles podían haber evitado eso? También. Pero ¿qué es lo que era mayor? Su convicción, la necesidad de predicar el Evangelio. La necesidad de predicar el Evangelio. De Saulo a Pablo. En el capítulo 9 tenemos la conversión de Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pausa. Recuerden, si ustedes leen los versículos anteriores, a mí siempre me gusta recordar el contexto para todos nosotros. Pablo va a Damasco, de Jerusalén a Damasco, a buscar autorizaciones de los principales de las sinagogas de allá para perseguir cristianos. En el camino se presenta el Señor. Ahora, el Señor habla directamente con él y lo llama y lo comisiona directamente. Por eso es que entendemos que, de acuerdo a los requisitos que los mismos libros de los Hechos nos dice, Pablo es el 12º apóstol y no Matías, quien cumplió un rol, por supuesto, pero Matías no fue llamado directamente por Jesús, sino que fue elegido y cumplió ese rol, pensamos nosotros, por lo menos 10 años
hasta que aparece la figura de Pablo. ¿Ya? Pero Pablo fue llamado por el Cristo resucitado. ¿Ya? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Fíjense, él inmediatamente de su conversión entra efectivamente en Damasco y viene después de Ananías, le da la vista, todo, y apenas recupera su salud física, digamos, ¿qué hace? Se va a predicar. ¿A dónde? Al lugar familiar número 1 para él, la sinagoga. Y entonces ahora que tiene el Espíritu Santo, ha sido corrido el velo, él entiende y se le ilumina toda la Escritura. Toda la Escritura entiende perfectamente. Y comienza a explicarle a los propios judíos a partir de la Escritura que Jesús es el Mesías. Pero como los otros, a pesar que conocen la letra, pero están muertos espiritualmente, no entendía y se empezaron a confundir. Y dijeron, bueno, ¿qué onda? ¿Ya? 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. La más simple. O sea, ya sabes que se volvió loco. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ya. Entonces así empieza el ministerio del apóstol Pablo. Él se le ilumina toda la Escritura y en su corazón y en ese deseo que lo mantuvo siempre. Recuerde que en Romanos dice, yo preferiría ser anatema con tal de que mis hermanos judíos se convirtieran. Él nunca perdió su amor por su pueblo. ¿Por qué? Porque logró entender todo ahora con el Espíritu Santo. ¿Ya? Finalmente, Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pausa. Las cosas que me suceden o me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Si nosotros no supiéramos lo que pasa a continuación, pensaríamos, ¿qué habrá pasado Pablo? A lo mejor esto le llegó dinero de afuera y pudo hacer esto, puede hacer esto. O no. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta carta Pablo la escribe en su primer encarcelamiento en Roma, donde estuvo encarcelado en una casa, ¿ya? Donde tenía la libertad de recibir y predicar y enseñar. Pero él estaba con guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la guardia personal que protegía al emperador y su familia. Eran, como quien dice, las fuerzas especiales del ejército romano. Y se les designaba también en ocasiones especiales para, como se dice de forma eufemística en nuestros tiempos, cuidar presos de alto perfil. ¿Ya? Entonces Pablo era un preso sumamente peligroso, de alto perfil en ese sentido, y el guardia pretoriano implicaba que estaba, recuerden ustedes, encadenado en turnos de 24 horas con el preso en este caso. Entonces donde iba uno iba el otro. La guardia pretoriana era, como digo, las fuerzas especiales del ejército. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio obviamente era el lugar, era como el cuartel de esta guardia pretoriana. ¿Ustedes vieron El Gladiador?
¿Vieron? Bueno, esos que salen de negro con el penacho negro, esos que cuando entra el emperador y rodean, esos son los pretorianos. No tenían nada que ver con el ejército regular. ¿Ya? Entonces se manejaban con eran leales digamos, al emperador. Recuerden que lo que caracterizaba a esos gobiernos normalmente eran los asesinatos de los propios soldados que mataban a este, sacaban a este. Bueno, y ahí surge la Guardia Pretoriana. Entonces, nos da a entender lo difícil que era. Sin embargo, Pablo, ¿qué hizo? Predicó. ¿Cuál era su circunstancia? Totalmente indeseable para cualquiera de nosotros. Sin embargo, ¿él qué dice? Suena como hasta alegre, y de hecho la carta de los Filipenses es como una carta alegre. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso es lo que le interesa a él. Ahora, Satanás, después de martirizar por siglos a los cristianos, se dio cuenta que mientras más martiriza al pueblo de Dios, el pueblo de Dios más se fortalece. Ocurren dos cosas con los martirios y la persecución. Se limpia la iglesia, perdone que use la expresión, y se fortalece. Se ve quiénes son y quiénes no son. Entonces Satanás dijo: no, pues estoy equivocando la estrategia. ¿Qué hago ahora con toda esta masa de gente? Los entretengo. Los lleno de cosas. Los lleno de cosas que tengan el menor tiempo, la mayor concentración, estén preocupados de mil cosas, que su mente divague por cualquier parte. Y eso hace. Y en eso estamos la mayoría de nosotros. Sí, todos tenemos que trabajar, todos estamos claros con todo eso, pero seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios y las cosas de Dios? Y realmente cuánto le hacemos caso. Si Él dice por aquí y yo sigo yendo por allá. Si Él dice perdona, no perdono. Si dice cambia, no cambio. Si digo esto, no esto. Todos hoy día estamos llenos. No, es que ¿se acuerdan del domingo? No, es que. O sea, nunca bajamos los brazos. Estamos permanentemente boxeando con el Espíritu Santo. Porque tenemos una sensación permanente de que merecemos mucho, de que son injustos con nosotros. Y todo es una verdad. Y ya sé que en la mente de muchos ya... No, es que no sabe él mi condición. No la sé. Pero sí sé la de Pablo. Y estamos aprendiendo de él. Que era un hombre sujeto a pecado igual que nosotros. Igual que nosotros. Nosotros hoy día nos vamos a ir a nuestra casa, buena, chica, grande, arrendada, del banco todavía, porque nadie puede decir mi casa hasta que termina la última condena de dividendo. Pero se va a ir, se va a dormir, va a descansar. No estamos nosotros en una mazmorra, encadenado, un gallo que anda por allá. Imagínate hacer las necesidades con alguien encadenado. No estoy diciendo que una cadena de 25 metros, una cadena corta. Entonces, él dice, mis prisiones han redundado. ¿Ya? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, fue de ánimo para otro. ¿Cómo se anima uno, no queriendo que haya un sufrimiento innecesario? Pero ¿cómo se anima uno cuando hermanos que sabe que están pasando situaciones realmente difíciles, ¿no es cierto? Pero tienen fidelidad, tienen una sonrisa, y entonces uno ¿qué hace? Automáticamente el Espíritu Santo tiende a minimizarnos, pero no para considerar que lo nuestro no cuenta o no vale, sino que saber que podemos. Porque si él se ha aferrado o ella al Señor y el Señor, el mismo espíritu que tiene él o ella lo tengo yo. Es el mismo Dios. Entonces eso, hermanos, es el propósito de entender todo esto. Terminamos con el flujo de lo que es el evangelismo. ¿Se recuerdan? Siempre se predica el evangelio. Siempre. Y nunca se tuerce, se diluye, no. Vemos claramente que nadie lo diluyó, al contrario. ¿Ya? La próxima semana vamos a hablar sobre
el testimonio, de entender lo que significa testimonio bíblicamente, ¿ya? No como lo hemos aprendido nosotros, que testimonio significa contar cómo me convertí, porque a veces puedo contar cómo me convertí, pero sigo viviendo como un pagano. El testimonio es un todo, ¿ya? Ese va a estar entretenido después, el infierno y la vida eterna. Eso es para después. ¿Alguna pregunta? Entonces, orar para que se abran puertas, se abran puertas. Es un ejercicio permanente. A veces vamos a estar más entusiasmados, otras veces no, pero siempre vamos a estar motivados. ¿Ya? Siempre vamos a estar motivados. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que Dios quiere. Y si amamos a Dios, haremos lo que Él quiere, lo que Él pide de nosotros. Bien. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Ciertamente las vidas de Esteban, de Pablo, de tus apóstoles, Pedro, Juan, Señor, son de mucho aliento para nosotros, Padre. Son de mucho ánimo, Señor, y que este estudio del día de hoy, Señor, habla de nuestra mente, nuestro corazón, y así como esas circunstancias generaban denuedo, ánimo en los demás para predicar tu palabra, Padre, también sean cada uno de nosotros, Señor. Hay tantas ofertas, Padre, tantas ofertas que se nos ofrecen en el YouTube, en el Internet, en tanta cosa, Padre, que en sí, Señor, tú nos has dado el privilegio también de disfrutarla, Padre, pero eso que no sea un ídolo, que eso no nos gobierne, sino que tengamos siempre un corazón agradecido, predicando tu palabra, predicando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del arrepentimiento, Padre, para aquellos que no te conocen, Señor. Qué hermoso privilegio tú nos has dado para predicar tu palabra, Padre. Qué hermosa responsabilidad, Señor, y desafío nos has dado para compartir con los que no te conocen, con los inconversos, de la salvación en Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Si no lo hemos sido, Padre, perdónanos, Señor, si hemos desviado nuestra mente y nuestro corazón en otras cosas. Perdona, Señor, y permite, Padre, que podamos siempre tener ese denuedo como lo tuvo la iglesia, que podemos ver también nosotros, Padre, como lo más importante, y que ciertamente un día daremos cuenta delante de ti y deseamos ser obreros aprobados a tus pies, Padre, para ser buenos siervos y fieles delante de ti, Señor. Qué glorioso será, Señor, un día escuchar de ti, Señor, que hemos sido agradables delante de tus ojos, Padre. Y permite, Señor, que eso siempre sea una meta, un desafío, Padre, y un objetivo en cada una de nuestras vidas para ser agradable a tus pies, Señor. Obra por medio de tu Espíritu Santo, que este estudio, que esta palabra, Señor, siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Y gracias, Padre, porque confiamos que tú nos vas a dar la oportunidad en el trabajo, en la oficina, con personas a veces desagradables a nuestro parecer, Señor, pero no somos mejores que ellos, y es una linda oportunidad para predicar el Evangelio que viene de ti. Gracias, Padre, dejamos esta oración a tus pies y obra en cada uno de nosotros, Padre, para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.